Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Montaño Castrillo y hago parte de Futuros Médicos. Y hoy le vengo a hablar lo que viene siendo las generalidades del páncreas de forma súper didáctica. Espero que les agrade. Bueno, para iniciar como tal la exposición, les traigo una frase de una persona cual yo respeto mucho, el señor William Osler, el cual la frase es la siguiente: la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Esta frase a mí me encanta y se las quise compartir en la diapositiva. Entonces, ahora sí, digamos. Bueno, los objetivos de la exposición son cuatro punticos exactamente, el cual es tener los conceptos generales del páncreas sumamente claros. Las manifestaciones clínicas de este órgano que podemos llegar a encontrar, los factores de riesgo y dar una recomendación y tener claro estas recomendaciones o metas que vamos a tener nosotros, nuestros futuros pacientes. Bueno, como definición, vamos a encontrar en la web o cualquier sitio, vamos a encontrar que el páncreas es un órgano glandular localizado en el abdomen específicamente. Se llega a localizar en el epigastrio y ocupa también parte del mesogastrio y el hipocondrio izquierdo. Entonces, este órgano como tal nos ayuda porque este produce lo que viene siendo los jugos pancreáticos a través de las células exocrinas, específicamente de los acinos pancreáticos. Entonces, estas llegan a contener o secretar lo que viene siendo unas enzimas que estas ayudan en el proceso de la digestión de todos esos alimentos que consumimos nosotros en nuestro día a día para sentirnos con mucha energía y para suplir necesidades del día a día. También el páncreas elabora lo que viene siendo hormonas, como lo que viene siendo la insulina, el glucagón, etcétera. Estas son las dos más importantes. Bueno, a través de la que viene siendo las células endocrinas, específicamente de los islotes de Lárguica, que más adelante vamos a hablar de ellos. Y vamos a ver una placa histológica totalmente hermosa en la siguiente diapositiva. Bueno, como le dije anteriormente, estos puntos como tal van a ser sumamente clave porque el páncreas tiene una función endocrina y una función exocrina. O sea, para mayor entendimiento, tiene una función hormonal y una función enzimática. En la hormonal, todo lo que viene siendo con la entrada de la glucosa y el desdoblamiento eh, de los nutrientes a través de los tejidos adiposos, que prácticamente son nuestro almacenamiento de, de nutrientes para suplir las necesidades. Entonces, vamos a tener unas células beta, alfa, delta y células PP, que son polipéptidos pancreáticos que lo vamos a encontrar en los islotes del Larkinka. Bueno, en el caso de la insulina, esta prácticamente nos ayuda a que la glucosa en sangre como tal pueda eh, ingresar a las células, ya que la insulina estimula los receptores de las células, especialmente los receptores GLUT2, para permitirles el paso para que se pueda generar ATP, que es la energía que todo el mundo conocemos, que se genera a través de la mitocondria, todo lo que viene siendo el proceso de ciclo de Krebs. Entonces, si no existiera la insulina, no hay una entrada directa hacia la célula. Entonces, prácticamente la insulina es como una llave. Hace función de llave para que la glucosa pueda entrar a la célula y esta sea utilizada, por así decirlo, como combustible que nosotros vamos a necesitar para que para tener energía en nuestro día a día. Vamos a tener lo que viene siendo el glucagón, que como dije anteriormente, esto es lo que va a hacer degradar ese almacenamiento que nosotros tenemos a través de los tejidos adiposos. Llegado el caso de que no se esté produciendo insulina y nuestro cuerpo necesita energía, va a tomar y va a comenzar a secretar glucagón
para suplir las necesidades de energética como tal de nuestro cuerpo. En las células somatostatina vamos a ver que estas nos ayudan prácticamente a retrasar el crecimiento de las células del tumor neuroendocrino, llegó al caso de padecerlas. Y las células PP o polipéptido pancreático tienen una función reguladora de la secreción pancreática de exocrinas y del vaciamiento de la vesícula biliar. Nos ayuda muchísimo para disminuir la tasa de obstrucciones a través de la vesícula biliar, porque si hay una obstrucción en los conductos cercanos, puede generar o perjudicar lo que viene siendo el páncreas, puede generar las activaciones de las enzimas pancreáticas en el mismo páncreas, generando lo que conocemos nosotros como una pancreatitis como tal. Bueno, en las funciones exocrinas vamos a tener tres enzimas totalmente importantes, que son la lipasa, la proteasa y la amilasa. Estas tres tienen un papel supremamente importante, ya que estas ayudan a la descomposición tanto de lípidos, proteínas y carbohidratos. En el caso de la lipasa, obviamente por su nombre, lo vamos a destacar, degradan o ayudan a la degradación de los lípidos. La proteasa ayudan a descomponer las proteínas, la amilasa, los carbohidratos. Eso sería todo. Bueno, esta es la placa que le estaba mencionando anteriormente, que es sumamente hermosa. Bueno, a mí me parece hermosa. Encontramos aquí un artículo científico. Aquí lo que estoy señalando con el mouse son los islotes del Larkingan, que son los que secretan, obviamente, las hormonas como tal, como la insulina, el glucagón, la somatostatina, etc. Y en el caso de las células acinales pancreáticas, estas son las que producen o secretan lo que viene siendo las enzimas pancreáticas que nos van a ayudar obviamente a la digestión como tal de los alimentos que nosotros consumimos el día a día, como el desayuno, el almuerzo, la cena, etc. Bueno, manifestaciones clínicas. Bueno, en las manifestaciones clínicas, obviamente vamos a tener signos y síntomas propios de este órgano como tal, en el cual vamos a encontrar la diarrea. Según lo que encontramos como tal, la diarrea no es simplemente evacuaciones líquidas, sino que tiene que cumplir ciertos criterios. Uno de esos es que obviamente tiene que ser líquida y otro es que tiene que ser entre 3 o más evacuaciones. Obviamente si tiene entre 3 o más o igual, ya podemos decir que es diarrea. Vamos a encontrar también distensión abdominal. eh, Obviamente el paciente va a decir que va a tener sensación de plenitud estomacal, va a tener hinchazón y obviamente el paciente va a tener gases. El dolor en cinturón, el paciente va a tener un dolor totalmente horrible, así lo va a expresar él, sumamente súbito en epigastrio, que este se va a irradiar hacia las regiones infraescapulares de forma de cinturón. Por eso se llama dolor en cinturón. Es propio de páncreas, o sea, el dolor pancreático. El paciente puede llegar a presentar desnutrición y pérdida de peso debido al dolor que este está sintiendo, debido a que en todo el proceso digestivo o el momento de nosotros alimentarnos, tan solo nosotros de masticar algo en nuestra boca, el sistema nervioso central le manda eh, una acción al páncreas como tal, una estimulación que le pide que comience a generar o a secretar eh, las enzimas como tal. Entonces, si hay una obstrucción, por ejemplo, en el colédoco, el paciente se le van a activar las enzimas en la cabeza del páncreas, generando como tal la pancreatitis crónica o la pancreatitis aguda. Entonces comienza a degradarse el páncreas y el paciente va a sentir mucho dolor, que es el dolor que nosotros conocemos de cinturón. Entonces, el paciente prefiere no comer, por eso la desnutrición. Como no prefiere comer, el paciente se va a desnutrir y va a tener una pérdida de peso considerable, debido a que este
al no ingerir alimento, se va a comenzar a secretar lo que viene siendo el glucagón, y el glucagón va a comenzar a desdoblar todo el tejido adiposo, buscando la energía para satisfacer el día a día como tal del paciente. Entonces, si se desdobla el tejido adiposo, se disminuye la masa muscular y el paciente va a tener una pérdida de peso considerable, y lo vamos a nosotros notar en nuestros pacientes si nosotros somos los médicos de cabecera de la familia, o el familiar se va a dar cuenta de la pérdida de peso que ha tenido su familiar. Entre otras que vamos a encontrar nosotros son los vómitos, la flatulencia, obviamente por la posible distensión abdominal que esté pasando a nuestro paciente, la náusea, supremamente olorosas, y una posible hiperglucemia. Si el paciente es diabético, no está controlado, obviamente la glucosa va por los cielos, y obviamente una hiperglicemia como tal vamos a encontrar como unas manifestaciones clínicas. Bueno, en los factores de riesgo vamos a encontrar el alcoholismo, las dietas ricas en grasa, la obesidad, el tabaquismo, y, y también vamos a tener causas genéticas. Bueno, en el caso del alcohol, muchos se van a preguntar por qué el alcohol es un factor de riesgo, prácticamente todas las enfermedades junto al tabaquismo. El debido a que en el páncreas puede degradar, obviamente degrada el alcohol, en tanto por las vías oxidativas como no oxidativas, causando un aumento de las radiaciones libres, y puede generar lo que viene siendo edemas pancreáticos, activación de las tricinas intracelulares, y lo que llega a indicar, o nos llega a dar como indicaciones de factores de transcripción proinflamatoria que llegan a estimular lo que viene siendo a las células estrelladas, que más adelante podemos hablar de eso, conduciendo a lo que viene siendo una respuesta inflamatoria sistemática, y puede llegar a una insuficiencia orgánica como tal. Todo eso genera un paciente alcoholismo, que sufra de alcoholismo. O las personas que consumen alcohol todos los fines de semana, puede como no puede generar enfermedades del páncreas. Pero aquí hablamos de consumidores crónicos, o sea, esos pacientes que no saben vivir sin el alcohol, son los que están más predisponentes de tener o sufrir esta enfermedad. Las dietas ricas en grasas pueden subir lo que viene siendo los triglicéridos, obviamente el colesterol, y puede generar estos factores de riesgo, la obesidad, o tener un IMC, masa corporal sumamente alto. Es un riesgo tanto pancreático, eh, eh, de múltiples enfermedades, el tabaquismo, la genética, etcétera. Bueno, las metas o recomendaciones que normalmente los médicos les dan a los pacientes: tener una dieta variada. Obviamente, lo que uno sugiere es la dieta mediterránea, que prácticamente es el consumo de los alimentos de forma inteligente, tanto de frutas, verduras, el consumo de carnes blancas en vez de carnes rojas, ya debido a que estas demoran mucho más en metabolizarse que las carnes blancas, y fuera de eso las carnes blancas te brindan mayores vitaminas y nutrientes que estas mismas. Eh, Obviamente reducir el consumo del alcohol, reducir los alimentos de alto contenido grasoso, como la salchipapa, la verdura, perdón, la hamburguesa, las pizzas, etcétera. Todos esos alimentos que tengan contenido alto en graso deberían evitarse. Así disminuimos los riesgos de sufrir una enfermedad pancreática de base o cualquier otra, tan solo simplemente con una buena alimentación. Evitar el consumo del alcohol, intentar mantener un IMC en el rango de lo más normal posible, colesterol y triglicéridos en sus rangos normales, intentando obviamente comer de la forma más sana posible. Estas son las recomendaciones o metas que podemos encontrar nosotros en la guía médica sobre el páncreas y todo eso. Listo. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.